Buenas a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo un pequeño video en el que básicamente voy a explicar cuál es mejor entre un Arduino y una Raspberry. En realidad, como ya muchos esperarán, no hay uno mejor. Es decir, básicamente son dos dispositivos diferentes. Aunque pueden hacer algunas cosas igual, no todas las pueden hacer de la misma manera. Cada uno tiene capacidades diferentes que les permiten hacer unas cosas mejor que el otro y otras cosas peor. Con lo cual, básicamente por un lado tenemos el Arduino a la izquierda, para el que no lo sepan. En este caso es un Arduino 1, pero bueno, yo básicamente he tomado los datos del Leonardo, si mal no recuerdo. En cualquier caso son todos más o menos parecidos a aquellos que son de 8 bits. Y por el otro lado tenemos una Raspberry Pi 3. ¿Ok? Básicamente se basan en que el de la izquierda es un microcontrolador, una placa con un microcontrolador, ¿ok? Y la derecha es una placa que lleva un microprocesador. Básicamente el de la derecha se acercaría más a lo que es un PC normal, un PC, un portátil o lo que sea, que al propio Arduino. Con lo cual, básicamente estaríamos comparando prácticamente un Arduino con un PC. Aunque en realidad no del todo, porque la diferencia de la Raspberry, una de las diferencias importantes de la Raspberry con respecto al PC, es que tiene accesible muchos pines, que es esta hilera que vemos aquí, que son de bajo nivel, es decir, que podemos interactuar directamente con ellos, que por lo general en un PC normal no tenemos esa posibilidad. ¿Ok? Así que bueno, lo primero que voy a hablar es de las diferencias que tiene el microcontrolador, que es lo que lleva el Arduino, con el microprocesador, que es lo que lleva la Raspberry Pi 3. O la Raspberry Pi. Cualquiera de las Raspberry lleva un microprocesador, igual que una BeagleBone. La Raspberry se conoce como SBC o Single Board Computer. ¿Okay? Que a diferencia de un PC normal, pues solo tiene una placa. Solo lo forma una placa. En cambio en un PC normal, pues tenemos la placa madre, el procesador, la RAM, todo separado en distintos PCBs, ¿ok? La gráfica, etcétera, etcétera. Y otra diferencia importante entre el Arduino y la Raspberry es que el Arduino no lleva una GPU, la Raspberry sí, ¿ok? Una GPU, un procesador gráfico. Bueno, diferencia entre microcontrolador y microprocesador. Básicamente un microcontrolador es, podríamos decir, obviando algunas salvedades, porque no todos los microprocesadores son exactamente iguales, ni todos los microcontroladores son todos exactamente iguales. Vamos a hablar en términos generales. Un microcontrolador es básicamente un dispositivo que incluye un microprocesador, lleva ya su memoria flash, su memoria RAM, lleva distintos periféricos, lleva ya el oscilador, cosa que en un microprocesador no es así. Por lo general no es así. Algunos es verdad que pueden llevar algunas de estas características embebidas, pero no todos. ¿Ok? Y además el microcontrolador, por lo general, siempre vamos a tener pues puertos de salida y entrada, como se ven aquí en esta parte de abajo. ¿Ok? Puede llevar reguladores internos y cosas así. Un microprocesador por lo general no, depende del microprocesador y demás. Pero bueno, básicamente esa es la gran diferencia. Un microcontrolador es como si fuera un PC completo, muy pequeñito, obviamente muy limitado en potencia, todo integrado. Lo que hace que tenga un tamaño reducido, que no necesite de muchos elementos externos, que tenga un consumo bajo, que tenga un coste más bajo, etcétera, etcétera. El microprocesador, por lo general, depende de muchas otras cosas. Como vieron en la placa anterior, pues el microprocesador al lado pues tiene que tener un chip de RAM, que en el caso de la Raspberry Pi lo tiene por debajo. Tiene que tener una controladora Ethernet, bueno, no siempre, depende. Otras veces pues el controlador de HDMI para sacar, por ejemplo, vídeo por HDMI, etcétera, etcétera. No lo tiene todo integrado como el microcontrolador. Sin embargo, el microcontrolador, como ya he dicho, tiene, digamos, es menos potente entre comillas, porque depende de para qué. Pero bueno, básicamente esas son las diferencias entre microcontrolador y microprocesador. Uno tiene todo básicamente integrado, la gran mayoría de las cosas importantes, y el microprocesador, digamos, las tiene todas por fuera. Aparte de eso, pues tenemos el consumo, que es diferente, es mayor en el microprocesador por lo general, y también que el microprocesador suele ser, digamos, tiene una capacidad de procesamiento mayor que la de un microcontrolador. ¿Ok? Así que vamos al siguiente. Bueno, aquí las diferencias técnicas de cada uno, para que se hagan una idea, aunque no son directamente comparables. Por ejemplo,
el núcleo o el core de un Arduino, bueno, estoy hablando del Leonardo, es un Arduino, un Atmega 32U4, que es un microcontrolador básicamente. En cambio el core de la Raspberry Pi, aunque es un integrado de Broadcom, okay, el chip es un Broadcom, digamos el núcleo, el procesador interno es un ARM Cortex A53 de 4 núcleos, no tiene uno sino 4, con lo cual estamos hablando de que ya para empezar tenemos en uno un núcleo y en otro 4. Hay microcontroladores de 2 núcleos y no sé si ya hay de 4, no lo sé, pero sé que hay de 2 núcleos, por ejemplo, o que llevan 2 microcontroladores en un mismo chip. Y bueno, pero básicamente comparando estos dos veréis que hay una gran diferencia. El reloj principal, el oscilador principal del Atmega es 16 MHz y un cristal de 16 MHz. Sin embargo, en la Raspberry Pi es de 1,2 GHz, y eso por 4, porque llevamos 4 núcleos. 4 núcleos que van a 1,2 GHz, con lo cual, digamos, la velocidad a la que conmutan los transistores de uno y otro no tienen nada que ver. Estamos en dos mundos diferentes, ¿ok? El tamaño de registro en los Arduino, eso quiere decir que cada palabra o cada posición de memoria pues tiene 8 bits. En Arduino Leonardo, Due 1009, 1, casi todos los de 8 bits. Hay algunos, como por ejemplo el Due, que es de 32 bits. En cualquier caso, en la Raspberry Pi no es es de 32. En la 3 es de 64 bits, pero digamos que en la Raspberry Pi 2 es de 32 bits, por eso he puesto que es 32 bits, aunque en realidad en la nueva 64, aunque el sistema operativo es de 32, bueno, no me voy a liar, 32 o 64, dependiendo de la Raspberry, pero vamos, que veis que es mayor que la del Arduino. Mientras más grande es el tamaño de la palabra, es decir, de cada dato, más rápido se hace el procesado en general. Depende de lo que estemos haciendo, pero procesa datos normalmente más rápido. ¿Okay? La RAM de la Raspberry, del Arduino, que ya lo tiene incluido, solo tiene 2,5 kilobytes. Sin embargo, el de la Raspberry tiene 1 gigabyte. Con lo cual estamos, ya digo, en mundos totalmente diferentes. La flash del Arduino son 32 kilobytes y de la Raspberry pues es la tarjeta SD que podemos poner 16, 32, no sé cuál es el límite, pero bueno, 32 gigas comparado con 32K no tienen nada que ver. También es verdad que, digamos, los programas que hacemos en el Arduino son infinitamente más simples que lo que corre en la Raspberry Pi, con lo cual, a pesar de ser más rápido, también tiene que hacer muchísimas más cosas. Pero bueno, por eso no podemos decir que uno es más rápido que el otro directamente, depende de para qué. ¿Ok? GPIO, pues GPIO es el número de entradas y salidas digitales. He puesto las digitales, aunque podríamos poner analógicas también y demás. Pero bueno, en el caso del Arduino normal, pues serían 20 IO más 9 de alimentación y auxiliares, ¿vale? Como referencias y tal. Y en la Raspberry en total son 40, contando alimentaciones y demás, que es la hilera de pines que les mostré aquí. Eso sin contar, obviamente, los dos puertos, el de la cámara y el otro que creo que es auxiliar. No sé exactamente si es para un LCD o no me acuerdo. Creo que es un LCD. Tamaño, pues bueno, el tamaño más o menos Arduino y tal son parecidos. Ahora, diferencias importantes. Real time. El Arduino es un dispositivo que puede funcionar en real time. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé el tiempo con el que yo voy a procesar cada cosa, ¿ok? Yo puedo saber cuánto va a tardar desde que un pin se pone en alto hasta que yo, respondiendo a ese pin que se pone en alto, pongo otro en alto, enciendo un LED o lo que sea. Eso lo puedo saber, ¿ok? En el Arduino, con lo cual yo puedo atender cosas muy rápidamente. Sin embargo, en la Raspberry no. ¿Y por qué? Porque en la Raspberry tenemos un sistema operativo el cual no es real time, hasta donde yo sé. Creo que el sistema operativo, el Linux, las distribuciones de Linux que hay para la Raspberry Pi no son real time. A lo mejor hay una y no lo sé. Existen distribuciones de Linux con un kernel real time, ¿ok? Pero digamos que hasta donde yo sé, creo que para la Raspberry no. En cualquier caso, en lo general no va a ser real time. Por lo tanto, esto es una importante diferencia, ya que, por ejemplo, si yo pongo un pin en alto en la Raspberry y pongo tal, puede ser que el tiempo, si estoy ocupado haciendo otra, el tiempo en el que yo lo ponga no sea exactamente cuando yo lo he puesto, sino sea más tarde. Y eso hace que, por ejemplo, la respuesta no sea tan inmediata como puede ser con el Arduino. Eso es una diferencia muy importante. Porque si yo, por ejemplo, tengo un sensor, hago una máquina que corta madera y pongo un sensor que detecte que cuando el brazo está puesto no se pare la máquina,
Si yo lo hago con un dispositivo real time, yo sé que si detecta, enseguida lo va a parar. Sin embargo, yo si lo hago con una Raspberry y no tiene un sistema operativo real time, en cuanto yo voy a poner el brazo y tal, a lo mejor está ocupado porque se ha colgado en una aplicación o está haciendo no sé qué de red y le da más prioridad al sistema operativo, y para cuando para cuando la Raspberry responda ya a lo mejor me ha cortado el brazo. ¿Ok? Con lo cual eso es muy importante, aunque no lo parezca. Otra cosa muy importante, el consumo. Consumo de un Arduino sin hacer ningún tipo de... No, simplemente conectándolo al USB y dejando que corra normalmente son 0,125 vatios, que son 125 milivatios. Esto es bastante inferior a los 1.75 vatios medidos por mí con un dispositivo, es decir, teniendo el Wi-Fi y el Bluetooth on. Todo esto obviamente puede cambiar dependiendo de si pongo uno en reposo, si no sé qué, si lo pongo en sleep y no sé cuánto. Pero digamos que en general siempre, casi siempre va a ser el Arduino muchísimo más eficiente, digamos, o consumirá menos que la Raspberry. Con lo cual, eso también es muy importante. Si voy a hacer un dispositivo en batería, un dispositivo pequeño donde no puede caer las baterías X, ahí tengo que valorar si me interesa más el Arduino. El precio 25 euros el Arduino y la Raspberry 40. Sin embargo, si nosotros cogemos el microcontrolador y hacemos nuestra propia placa, podríamos hacerlo incluso más pequeño. Si cogemos una copia china del Arduino, podemos tenerlo por 5 euros, por 3, lo he visto. Entonces, esto es importante también, obviamente. Facilidad de integración. De integración quiere decir que yo puedo coger la placa, el diseño, digamos, y pasarlo a otra placa de manera bastante sencilla. Es decir, yo hago el diseño, pongo el micro y tal y cual, y es bastante sencillo. Hacer una placa para un microprocesador como el que lleva la Raspberry no es cosa digamos, de un día para otro. Hay que, pues, dedicarle tiempo. Sistema operativo, aunque en Arduino se podría poner, a lo mejor no en este, no estoy seguro si en el Arduino 1 correría. Creo que sí, que los Mega tienen el Open Real Time, no, RTOS, el Open Free RTOS es el nombre, por ejemplo. Creo que corren en los Arduino. En cualquier caso, si no, hay microcontroladores en los que se pueden correr sistemas operativos. No son tan complejos como, por ejemplo, puede ser el kernel de Linux, aunque alguno creo que sí que corre el kernel de Linux. En cualquier caso, por lo general son sistemas operativos muy sencillos, pero cumplen la función de un sistema operativo. Básica, pero la cumplen. Y en el microprocesador, pues sí o sí tienes que correr con el sistema operativo, hasta donde yo sé. A lo mejor en alguno puede correr, pero en general se utiliza con un sistema operativo, con lo cual vamos a ignorar eso. Y ahora por último, bueno, ¿para qué proyectos voy a usar un Arduino? En mi opinión, pues aquellos que necesito un bajo consumo, o necesito un bajo coste, o necesito customización, es decir, que yo después hago la placa como me dé la gana, aunque en el otro se puede hacer, es mucho más fácil en este, que necesito una respuesta en tiempo real, donde necesito un espacio reducido, o que necesito una interfaz de bajo nivel rápida y sencilla. Es decir, controlar pines, enviar cosas por UART, por I2C, etcétera, etcétera, leer acelerómetros y demás. Que no quiere decir que no se pueda hacer en la Raspberry, pero digamos que está más optimizado en el tema del microcontrolador. Y la Raspberry, ¿cuándo lo utilizaré? Cuando necesite gran procesamiento de datos, que lo que sea, estoy calculando la velocidad de un cohete X, no lo sé. Estoy haciendo, por ejemplo, visión por computador. Eso en un Arduino pues está muy muy complicado, por no decir prácticamente no se podría hacer. Si tengo una interfaz con un monitor, también utilizaría una Raspberry porque eso facilita mucho. Aunque puedo poner un LCD en el Arduino, es muchísimo más lento. Estoy limitado en la cantidad en la resolución, etcétera, etcétera. En cambio en la Raspberry, pues conecto por un dispositivo para HDMI, prácticamente ya está. Si necesito desarrollo con una interfaz de red rápido, es decir, con el Arduino sí lo puedo hacer, pero el que no haya corrido nunca con un dispositivo Wi-Fi o Bluetooth en el Arduino, verás que las cosas no son tan rápidas de hacer, ni tan fáciles, y no se puede enviar gran cantidad de datos como sí que se puede enviar, por ejemplo, una interfaz de 100 megabits por segundo, como es el Ethernet de este dispositivo, o los 54 megabits del Wi-Fi de la Raspberry. Y eso ya, digamos, hay librerías hechas y demás, con lo cual es mucho más sencillo, porque es simplemente hacer un software para un PC y ya está. Luego este tiene interfaz de cámara, se puede usar una cámara con una relativa alta resolución, y lleva un sistema operativo, que muchas veces pues es muy interesante tener un sistema operativo. ¿Okay? Podemos hacer muchas cosas, tener muchas aplicaciones corriendo a la vez, etcétera, etcétera. En el Arduino por lo general tenemos una. ¿Okay? Así que nada, después de alargarme 15 minutos con esta explicación, que me parece que
A lo mejor podía cortarla un poco más, pero me gusta que queden las cosas claras. Nada, solamente decir que a partir de ahora seguramente solo suba los vídeos los jueves. Voy a subir todos los jueves uno. Ya después a lo mejor subo otro durante la semana. Pero voy a centrar en subirlos todos los jueves, así la gente sabe cuándo subo el vídeo. Y nada, espero que les haya gustado. Denle manito arriba por favor si les gusta. Suscríbanse si les parece conveniente mi canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.